El último trimestre de este año viene cargado de proyectos de ley. Si es que hay o no acuerdo en pensiones, tienen que hacerse algunos ajustes ahí. Está el proyecto de presupuesto, que sí o sí tiene que tramitarse durante octubre y noviembre. También está el anunciado condonación, aunque sea para algunas personas del CAE, el fin del CAE. También tenemos, si es que se presenta o no, la reforma del impuesto a la renta. Ha dado muchos mensajes el gobierno en distintas direcciones. El punto es que todo esto está en segunda prioridad. ¿Por qué? Porque hoy por hoy lo más urgente para la administración de Gabriel Boric es lograr el llamado cumplimiento tributario. Por ejemplo, las distintas medidas para reducir la evasión. Según nos cuenta Natalia Muñoz, esta es la máxima prioridad ahora y todos los otros proyectos que yo les dije, al menos temporalmente, quedan en segundo orden. Se despiden las fiestas patrias y se da inicio al cuarto y último trimestre del año. Periodo sobrecargado de trabajo legislativo, donde el Ejecutivo busca reimpulsar la agenda comenzando con una clara prioridad. La principal preocupación y ocupación del Ejecutivo va a estar centrado en sacar adelante el proyecto de cumplimiento tributario. No queremos tener la necesidad de un plan B. No debería ser necesario un plan B para cumplimiento tributario. El proyecto de cumplimiento tributario debería salir esta semana. La ley pareja nos dura y por tanto establece mecanismos para enfrentar la evasión y la elusión tributaria. Y en la tramitación en la comisión ha habido cierto nivel de transversalidad que esperamos que se exprese finalmente en la sala. Se vota este día martes en el Senado y al día miércoles en tercer trámite en la Cámara de Diputados. Todas las fichas puestas allí, todo o nada. Así de tajante fue el gobierno, donde aseguran que necesitan contar con los montos que busca recaudar la iniciativa. 1,5% del Producto Interno Bruto, más o menos 4.500 millones de dólares. Cifra que se destinaría a seguridad y otro entrampado proyecto, pensiones. Efectivamente, si se aprueba en los próximos días, lo que va a permitir es poder financiar el aumento de la PGU a 250.000 pesos. El tema de pensiones es un tema prioritario para la ciudadanía y yo entiendo que quienes estamos en política debemos tener clara esa responsabilidad. Pero no tenemos un acuerdo sobre el fondo del asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que el destino al 6% todavía está en disputa. La reforma previsional continúa su trabajo legislativo con un protocolo de tramitación, pero nada más, sin acuerdo en el fondo. Debate cruzado por el calendario electoral y también por otros proyectos que podrían retrasar discusiones. Uno de ellos, la presentación a principios de octubre del fin al crédito con aval del Estado. ¿Qué implica esta prioridad? Dejar atrás por ahora aumentar el impuesto a la renta. El proyecto de renta es parte obviamente de nuestro compromiso, de nuestro programa, y el CAE es algo que va a ingresar los primeros días de octubre. Ustedes saben que estaba comprometido para septiembre por razones de agenda de gobierno y de trabajo por el legislativo. Se corrió algunos días, pero eso va a ingresar. Los proyectos buenos siempre tienen espacio para ser discutidos en el Congreso. El proyecto de condonación del CAE es un mal proyecto, es carísimo y esa plata se podría destinar a un montón de otras cosas en salud o en la propia educación. Si se trata de hacer un esfuerzo por discutir el CAE y sacarlo adelante, con nosotros no van a contar. Proyecto que aumenta las discrepancias antes de la obligación de todos los años, discutir el presupuesto público en octubre y noviembre. Ya cayó. El CAE no tiene ni una viabilidad, perdónenme. Pero si a mí me dicen que si yo voy a votar hoy día el CAE, no lo voy a hacer porque entiendo que existen prioridades como las pensiones, prioridades como la seguridad. A mí me asombra la irresponsabilidad con la que el gobierno hace anuncios como el del CAE, pero hoy día el propio Consejo Fiscal Autónomo ha recomendado que el gasto fiscal no crezca más del 1,6% durante los próximos 4 años, hasta el 2028. Respecto a las prioridades, me parece un debate un tanto alejado de la realidad, porque este gobierno ha demostrado que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, que se puede tener una gestión responsable de las urgencias de la ciudadanía y al mismo tiempo impulsar cambios. Bueno, muy difícil poder pronunciarnos respecto al CAE. Dice distintas cosas, que va a ser universal, luego que no, que se va a autofinanciar, que tiene distintos tipos de financiamiento, que va a ser financiamiento público, que no. Entonces la verdad es que es muy difícil pensar en eso. Lo único que tenemos claro es que el gobierno se autoimpuso nuevamente un plazo para presentar el proyecto. Una discusión que se llevará a cabo más adelante. Por ahora el foco del gobierno esta semana está en cumplimiento tributario, proyecto que podría ser despachado este miércoles del Congreso, si es que avanza primero en el Senado y luego en la sala de la Cámara de Diputados.
Este lunes el Banco Central informó cómo estuvo el crecimiento del país, pero por regiones en el segundo trimestre. Recordemos que Chile, en conjunto, creció 1,6%. Sin embargo, esto es disímil dependiendo de la zona del país. 11 de las 16 regiones crecieron entre abril y junio, lo vemos en pantalla. Nos vamos a detener en la región que más creció, Antofagasta, lo vemos ahí, 9,1%. Ya lo habíamos visto, el precio del cobre fue absolutamente factor determinante en que se lograra este resultado. De hecho, Tarapacá, vámonos un poco más abajo, Andrés, por favor, también 9,1%. Dos regiones mineras entonces liderando por lejos los resultados del segundo trimestre. Si vemos cuál es la región que más se acercó al promedio del país, que fue 1,6%, vemos que son dos, Valparaíso 1,3% y Magallanes 1,4%. Pero nos vamos a ir un poco más al norte de Magallanes, bien al sur del país igual, Aysén, ahí la vemos. La región con el peor resultado en el segundo trimestre, 3,6%, pero de caída en esa región. Entonces, como resumen, 11 de las 16 zonas geográficas de nuestro país crecieron y 5 de ellas cayeron en el segundo trimestre. Bueno, hablamos de los resultados de las regiones mineras, que fue muy bueno durante el segundo trimestre, y seguimos hablando de minería, porque diputados del Partido Republicano fueron a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue la venta del 10% de Quebrada Blanca que hizo Enami a Codelco. Quiero que ellos piden que se aclare si el hecho, por ejemplo, de que se haga esa venta entre dos empresas del Estado estuvo acorde a todas las reglas. Y también si es que el valor en que se vendió fue también un valor de mercado. De todo esto nos cuenta Pilar Gutiérrez. Esta mañana los diputados del Partido Republicano presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica por prácticas anticompetitivas entre la estatal Enami y también Codelco por lo que fue la venta de Quebrada Blanca. Una transacción que se llevó a cabo a principios de este mes, a inicios de septiembre, y que, recordemos, se trata del activo más valioso que poseía Enami, que ahí controlaba el 10% de Quebrada Blanca. La venta que se llevó a cabo con Codelco por 520 millones de dólares y desde el punto de vista de Enami fue para poder hacer frente a la compleja situación financiera que enfrenta por una situación de sobreendeudamiento que es bastante alta, y las críticas ahí surgieron principalmente por parte del sector privado y también algunos actores de la minería que alegaron que la venta debió haber sido en realidad no mediante un trato directo como fue en este caso, sino que en un proceso abierto y competitivo para asegurar que el traspaso de ese 10% fuera al mejor candidato y también al mejor precio posible. Y es precisamente en esa línea que va la denuncia que presentaron los diputados del Partido Republicano, entre los que está Sofía Cid, que alegan finalmente que hay una venta infravalorada de este activo, ya que estiman, según se detalla en la denuncia, que los ingresos futuros de Quebrada Blanca serían de alrededor de 2.000 millones de dólares, mientras que la venta a Codelco fue por solo 520 millones. Entonces es un poco a raíz de esto que piden a la Fiscalía Nacional Económica que investigue y eventualmente sancione estas prácticas anticompetitivas. Esta es una venta que nosotros estamos pidiendo que se analice la anticompetitividad, dado que entre estas dos empresas los directorios llegaron a acuerdos, esto se hizo entre cuatro paredes, no se hizo tampoco en forma transparente, y la verdad que nosotros también estamos apelando al monto que se pagó por esta compra. Están pagando valores que a todas luces no son los precios de mercado, generando un detrimento en las finanzas públicas. Codelco es una empresa que no está en una posición financiera para salir a comprar a otros, que tiene una deuda gigantesca, varias veces lo que es capaz de soportar una empresa que no tuviese el respaldo del Estado, y Enami tampoco puede darse el lujo de vender a un precio barato uno de sus principales activos y que le permite seguir operando y trabajando de mediano y largo plazo. Por otro lado, hoy también la Comisión de Minería del Senado recibió como invitados al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y también al gerente general de Soquimich, Ricardo Ramos, para que pudieran abordar y entregar mayores antecedentes del acuerdo de la alianza público-privada entre Codelco y SQM
para la explotación del litio en el Salar de Atacama, un acuerdo que se firmó en mayo de este año y que espera asegurar la explotación de este mineral en el sector hasta el año 2060. Estos fueron algunos de los puntos que abordaron. Llevamos 30 años trabajando en el Salar de Atacama, sabemos trabajar litio y producir litio a partir de salares. Codelco está partiendo en esto, no tengo ninguna duda que va a ser muy bueno. Yo una de las razones por la cual le recomendé al directorio de SQM asociarnos es porque tengo alta confianza en la capacidad profesional de Codelco. Acá en el norte tenemos una oportunidad única de hacer las cosas con las comunidades y hacerlas bien. Las comunidades están dispuestas al diálogo, pero con acuerdos concretos y que se les cumplan los compromisos que se asuman. Nosotros estamos dispuestos a cumplir los compromisos, estamos dispuestos a asumir compromisos que sean buenos para las comunidades, pero es una oportunidad única, lo tenemos súper claro. Hemos cometido errores en el pasado, Codelco ha cometido errores, nos recuerdan todas las reuniones las comunidades indígenas que han cometido errores, me recuerdan a mí también que en su principio SQM cometió errores, pero estamos convencidos de hacer las cosas y hacerlas bien. Son algunos de los detalles que se entregaron de la asociación público-privada entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama y que, si sigue tal cual como todo está previsto, debería entrar en operación el próximo año. Hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso, en nuestros lunes de recomendaciones de inversión, analizamos el impacto que va a tener en nuestros ahorros la noticia mundial de la semana pasada. La Reserva Federal de Estados Unidos bajando la tasa de interés. También lo está haciendo el Banco Central de Chile. ¿Cómo impacta en nuestras inversiones? Lo vemos al regreso. El miércoles 18 de septiembre, mientras todos en Chile estábamos celebrando, me incluyo, el mundo económico estaba muy atento a cuál sería la decisión de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés. Finalmente se redujo en 50 puntos base, algo más agresivo de lo que esperaba la mayoría del mercado, que era 25 puntos. Bueno, ya estamos viendo acá en nuestro país algunas de las consecuencias inmediatas. Por ejemplo, el dólar ha bajado bastante este lunes y en el mundo, lo empezaron a hacer la semana pasada, siguen subiendo las acciones. En Chile también el IPSA se acopla a lo que ha pasado en el mercado bursátil. Por supuesto, entonces, que estas bajas de tasa, tanto en Estados Unidos como en Chile, como lo ha hecho el Banco Central, tienen impacto en nuestros ahorros, en los precios de los activos. Es lo que vamos a analizar en estos lunes de recomendaciones de inversión junto al Senior Portfolio Manager de Fintual. Ahí vemos a Manuel Peña, a quien le agradecemos estar con nosotros. Manuel, bienvenido a Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. ¿Cuál crees tú que es el principal efecto que tiene? Partamos por la decisión de la Reserva Federal de bajar la tasa de interés un poco más agresivo de lo que la mayoría esperaba. ¿Cuál es el principal efecto que tiene en los ahorros que todos tenemos? Perfecto. Sí, la verdad que la bajada de la tasa de la Fed un poco más fuerte de lo que todo el mercado esperaba. En realidad nos estábamos dividiendo entre 25 o 50 puntos base. Hace de que lo que vemos, lo que viene de aquí en adelante, en lo que queda del año, un escenario mucho más de soft landing y un poco más la idea de que la política monetaria va a estar soportando los mercados de mejor manera. Había todavía bastante incertidumbre en las inversiones, a comienzos de este año, de que si las tasas de interés en Estados Unidos iban a bajar o no iban a bajar. Porque todavía el primer trimestre vimos niveles de inflación relativamente fuertes en Estados Unidos, mucho dinamismo económico, y no sabíamos si es que el Banco Central iba a apoyar esta desaceleración o no. Y ya con esta información fuera de la incertidumbre, en general siempre hemos visto que los mercados responden bien a estos procesos de inicios de bajada de tasas. Así que el mercado está más tranquilo, se está de hecho posicionando a un mercado que va a haber más bajadas de interés. O sea, de hecho, la Fed está hablando de 2 cortes más de 25 puntos base, pero el mercado ya está posicionándose en 2 bajas de 25 o 50 puntos base en lo que va del año, lo cual da una expectativa, un soporte más de menores tasas de interés. Las menores tasas de interés apoyan mucho más a los activos de riesgo, como las acciones, y aparte, como dices tú, el tipo de cambio contra el peso chileno le da bastante más estabilidad. El que no salte tanto, el que vayan mucho más coordinados con el peso chileno. Analicemos ambos factores primordiales.
El dólar, 920 pesos rondó este lunes. Recordemos que acá en Chile fue feriado desde miércoles en adelante, entonces habían bastantes días que ponerse al día, valga la redundancia. Uno puede esperar que el dólar esté en torno a 900 pesos ya con esta proyección de que la Fed va a bajar la tasa de interés un poco más de lo que se esperaba. A ver, el mercado reaccionó bastante rápido. De hecho, los cambios en las tasas de interés en el mercado internacional fueron bastante rápidas, bastante bruscas después de la noticia del 18 de septiembre del recorte de tasas. Yo creo que lo más importante es que hoy día la política monetaria, tanto de Chile como la de Estados Unidos, van a estar mucho más coordinadas. Ambas están en procesos de reducción de tasas de interés, lo cual nos da mucho más pie a ver más estabilidad en cómo se mueve el tipo de cambio. Recordemos que en el periodo octubre 2023, comienzo del 2024, vimos mucha volatilidad en el tipo de cambio, bastante errático, y eso también se da porque el Banco Central de Chile estaba en una dirección opuesta a cómo estaba el Banco Central de Estados Unidos. Uno estaba bajando tasas mientras que el otro estaba manteniendo tasas muy altas. Ahora que están más o menos en la misma dirección, coincidentemente estamos ambos en tasas en torno al 5,5%, si bien eso no es mecánico, pero se dio el caso. Probablemente vamos a ver cambios de menor envergadura y probablemente mayor coordinación en este proceso, porque ya ambos estamos en procesos de reducción de política monetaria. Lo mencionaba recién la volatilidad que ha tenido el dólar. Me acuerdo cuando llegó a tocar nuevamente 1.000 pesos. Sobre todo yo lo hablé acá en el programa, que cuando uno pagaba la tarjeta internacional de crédito, ya estaba en 1.000 pesos en algunos bancos. Entonces va a haber mayor estabilidad y cerca de 900. Eso es una conclusión que podemos sacar. Sí, bastante más estable debiese estar, por lo menos desde el punto de vista monetario. Claramente hay otros shocks, hay mucha geopolítica de por medio que puede afectarlo de todas maneras. Claro, pero aquí obviamente estamos analizando al menos un factor que es la baja de tasa en Estados Unidos y también en Chile. Analizado el dólar, ahora hablemos sobre el rendimiento de los mercados bursátiles, porque yo, dentro de todas las oportunidades que hemos analizado acá con distintos actores, las recomendaciones de inversión, yo los notaba a todos con el freno a mano puesto todavía en recomendar más riesgo a las personas, es decir, apostar más por fondos que estuvieron expuestos a acciones, tanto de Estados Unidos como de Chile u otros mercados. Me parece, y de acuerdo a lo que tú mencionaste al principio de nuestra conversación, ahora hay un poco más de apertura a asumir algo más de riesgo con estas señales que está dando sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, de todas maneras. Hay que recordar que, por ejemplo, el 2024 se sabía desde un comienzo que iba a ser probablemente un año importante porque era el pivote de tasas de interés en Estados Unidos. Cambiaba, quien dice, el ciclo económico en el cual íbamos a estar, de este proceso de recalentamiento de la economía post-pandemia a un proceso mucho más de enfriamiento y una política monetaria más beneficiosa. Aparte hay que tomar en cuenta que el mercado accionario hoy día está bastante más desacoplado del ciclo económico. Cuando miramos las acciones que están en el S&P 500, por ejemplo, están mucho más cargadas a empresas tecnológicas, a empresas de innovación, que por ejemplo en los años 90, donde eran bancos, donde eran petróleo, donde eran empresas industriales. Entonces, hoy día pesa mucho más en las decisiones de inversión en la bolsa, más que el ciclo económico. Si hay desaceleración, si hay más o menos consumo, es el nivel de tasa que básicamente es lo que descuenta los flujos de caja futuros de estas empresas. Eso ustedes están llevando a que las personas que están consultando en Fictual les recomienden sus fondos más riesgosos. Mira, en general, nosotros decimos que un cliente debiese tener una cartera bastante diversificada en activos de bajo riesgo y corto plazo para sus necesidades inmediatas, sus fondos de emergencia, y también al mismo tiempo tener inversiones de largo plazo de mayor riesgo para sus aspiraciones de más largo plazo. Por decir, primero el APB, por ejemplo, o inversiones de crecimiento de capital a 5 o 10 años. Eso depende mucho de la situación de la persona. Lo que sí hemos visto es que había una situación bastante, comillas, oportunística de que las tasas de interés en Chile estaban tan altos el año pasado de que no había mucho incentivo a tomar riesgo, dado que, básicamente con volatilidad cero, podíamos acceder a tasas sobre el 10%. Hoy día eso ya no es cierto, ya las tasas están en torno a un 5,5 o 6% si quieres tomar tasas libres de riesgo,
llámese depósitos, money market, de ese estilo, lo cual, si alguien quisiera tener ese nivel de crecimiento de capital, tiene que moverse sí o sí a algo de mayor riesgo. Es muy importante porque si antes eran expectativas, posibilidades, ahora es bastante más certeza que la Fed va a seguir bajando la tasa de interés. Entonces, esos fundamentos más estructurales de que activos de mayor riesgo pueden tener un mejor retorno ya están instalándose con mucha más certidumbre. Por supuesto. De hecho, nosotros hacemos bastante análisis estadístico, nos gusta programar bastante y analizarlo de esa forma. En la mayoría de los mercados, cuando en un año hay un pivote de tasas, o sea, comienza este cambio de ciclo, la mayoría de esos años son buenos años en la bolsa. Y bueno, ya llevamos un buen año en la bolsa, o sea, las acciones internacionales miradas en pesos chilenos están en torno a un 15-20% de rentabilidad dependiendo del índice. Entonces ya ha sido un año bastante bueno, eso significa que hemos anticipado bastante este cambio de tasa, pero además también ha habido drivers específicos, por ejemplo, la revolución tecnológica en torno a la inteligencia artificial, que ha apoyado bastante no solo a esperar esta bajada de tasa, sino que también a tener fundamentos de crecimiento más allá del ciclo. Manuel Peña, Senior Portfolio Manager de Fintual, muchas gracias por estar con nosotros en nuestros lunes de recomendaciones de inversión. Que tengas una excelente semana. Muchas gracias, hasta luego. Seguimos en el programa con algo que reafirma lo que estábamos conversando con Manuel Peña respecto a que se viene un ciclo de más bajas de tasa de lo que se había estimado. ¿Y por qué se lo digo? Porque el Banco Central publicó este lunes la minuta de la última reunión de política monetaria. Recordemos que bajó la tasa de interés en 25 puntos base. Pero ¿cuál es el punto? Que evaluó que la baja fuera el doble de fuerte, en 50 puntos base. Revisemos lo más destacado de los detalles de la última reunión. Ahí lo vemos en pantalla. El Consejo evaluó reducir la TPM, que es la tasa de política monetaria, en 25 o en 50 puntos base. Eso sí, descartando rápidamente la segunda de ellas. ¿Por qué? Porque había consenso en que la opción de bajar la tasa en 25 puntos, como fue finalmente, era más coherente con el escenario central del IPOM de septiembre, que lo analizamos acá en el programa, además de con los distintos riesgos que enfrenta la economía nacional. Además, sus ventajas comunicacionales eran indiscutibles. Aquí, obviamente, no hablamos de que sea más o menos fácil escribir un comunicado. No se trata de esa ventaja comunicacional, sino de que el mercado esperaba que el Banco Central redujera la tasa en 25 puntos. Por lo tanto, que fuera exactamente lo que esperaba el mercado, era más fácil de explicar que cuando a veces el Banco Central sorprende a todos. No suele ocurrir muy seguido, pero sucede. Bueno, eso lo quería contar. Y además, algo muy importante, porque el Banco Central todas las semanas publica los indicadores de coyuntura. Y uno que nosotros mostramos bastante seguido en el programa tiene que ver con las distintas tasas de interés respecto a los diferentes préstamos que hay disponibles. Y acá nosotros sacamos como lectura que las tasas de consumo, que son todos los préstamos de consumo que piden las personas, o incluso cuando las personas se endeudan en cuotas con la tarjeta de crédito, bueno, estas tasas están muy volátiles. Fíjense en la primera línea de la pantalla. Si, por ejemplo, tomamos como referencia la semana entre el 8 y el 15 de agosto, las tasas de interés promedio estaban en 27%. Una semana después bajaron a 20%. Y una semana después se mantuvieron ahí en 19%. Ahí uno puede decir, tiene sentido, porque el Banco Central está bajando la tasa, esto se está reflejando en las tasas de consumo. Pero miren lo que pasó en las semanas siguientes. Del 1 al 7 de septiembre subió la tasa de los créditos de consumo a 24%. Y ahora, en el último registro, que es del 8 al 15 de septiembre, las tasas de consumo promediaron 27%. Entonces hay una fuerte volatilidad en esos préstamos. ¿Por qué? No solamente responden a la tasa de interés del Banco Central, también a políticas comerciales de los oferentes de estos créditos. Por lo tanto, si bien la teoría económica dice que si baja la tasa de interés del Banco Central, esto se debiera traspasar a los créditos de consumo, no necesariamente esto es 1 a 1. Como vemos, hay fuerte volatilidad y hay que estar muy atentos entonces a cuando las personas decidan endeudarse. Donde hay mayor estabilidad, las tasas de los créditos comerciales, que son para las empresas, están en torno a 10% promedio. Y, como ya sabemos, en la última parte vemos que las tasas de vivienda, que son los créditos hipotecarios, prácticamente sin cambios de magnitud, están en 5%. Y como ya hemos hablado tanto en el programa, ese es el nivel de tasas de interés hipotecarias que se van a mantener en Chile
por bastante tiempo todavía. Esto es lo que les queríamos contar en el inicio de esta nueva semana acá en Agenda Económica. Yo les invito a que sigan con nosotros, por supuesto, acá con las noticias en CNN Chile.